Hola a todos. A la hora de afrontar el desafío de desarrollar una plantilla que va a servir como documento burocrático para que el resto de mis compañeros y compañeras del centro tengan que rellenar asiduamente, lo primero que me planteo es que la carga burocrática en sí es un proceso muy tedioso y muy aburrido. Y además que nos ocupa muchísimo tiempo. Entonces yo me planteo que mi responsabilidad como creador de este documento es como mínimo hacerte la experiencia un poco más agradable y que te resulte mucho más fácil de cumplimentar. Para ello yo huyo de los típicos documentos con tablas en blanco y negro y procuro aportarle algo más de colorido, poner elementos que son ticables en lugar de que los compañeros y compañeras tengan que redactar la información, poner selectores desplegables para que simplemente ellos tengan que desplegar y elegir una de las opciones correctas, etc. Y ahora os voy a mostrar un ejemplo de cómo yo elaboraría un documento de este tipo. Para empezar, los títulos suelo hacerlos siempre destacándolos mucho con un cuadro. Entonces le voy a dar aquí insertar, le voy a dar a tabla e inserto una tabla de una única celda. Así, ahora voy a ponerla centrado y voy a poner, vale. Por defecto la tipografía es Times New Roman, yo la voy a seleccionar y voy a cambiar esta tipografía por una que se llama Raleigh, esta de aquí. La voy a poner en negrita, ¿vale? Y voy a ampliarle un poco el tamaño, vamos a dejarla así, tamaño 13, lo veo bien. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es ponerle un color de fondo a la celda llamativo, este está bien. Y ahora voy a cambiar el texto y voy a ponerle de color blanco para que destaque. Muy bien. Lo último que voy a hacer es eliminar el borde a la celda, porque ahora mismo, si os fijáis, está el borde negro por defecto. Entonces, lo selecciono de nuevo y aquí donde pone el borde tenemos dos opciones. O lo pongo en un ancho de 0 puntos o le pongo el mismo color. Está el color de la celda y está el color del borde. O le pongo el mismo color o le elimino el ancho, ¿vale? Poniéndolo en 0 puntos, ¿veis? Y se quedaría así. Un diseño mucho más limpio. Ya con eso ya tenemos nuestro título. Podríamos ponerle aquí, si queremos, el número del epígrafe. Pero no es algo necesario. Lo que vamos a empezar es nuestra primera tabla dentro del documento. Para ello voy a crear una tabla que tiene 2 columnas de ancho. En la primera voy a poner datos del centro del alumno y del alumna, y como es el título de esta tabla voy a unificar estas dos columnas, le damos botón derecho y le damos combinar celdas, ¿veis? Y ahora justifico el centro. Ahora después nos centraremos en el diseño. Voy a poner algunos datos más ya en minúscula, porque en minúscula pongo nada más que el título de la tabla. Datos del centro. Luego se pondrían aquí los datos del centro. Si quiero incluir más celdas, tengo dos opciones. O desde la última celda presiono la tecla tabulador, ¿veis? Y se nos crea una fila más abajo automáticamente. O bien me vengo aquí a mano izquierda, ¿veis? Y me pone insertar una fila debajo. Le pulso, ¿veis? Y se me crea nuevamente una fila debajo. También podemos hacerlo con el menú contextual, pulsando con el botón derecho, insertar una fila debajo, ¿veis? Así, y voy a seguir con mis datos. Una vez que tengo ya hecho esto, vamos a aplicar formato a esta tabla, que estaría por defecto tal y como me lo pone el programa. Entonces yo quiero realizar una serie de cambios. Primeramente, si os fijáis, para rellenar aquí tenéis que tener en cuenta que por defecto me salen el texto en la zona superior izquierda de la celda. Entonces, para lograr centrar todo el contenido que yo ponga aquí, aunque las celdas estén un poco más alta de la cuenta, ¿veis? El contenido me sale todo aquí arriba. Entonces, para poder poner toda esta información centrada dentro de la celda, tengo que seleccionar la tabla, le doy al botón derecho y le damos aquí a esta opción que indica propiedades de la tabla. Se nos va a abrir una columna a la derecha, vamos a pulsar en la opción alineación y donde indica alineación vertical de celda, en vez de arriba vamos a poner al medio, ¿veis? Y automáticamente me va a centrar todos los datos al centro de la tabla. Entonces, independientemente del alto que tenga esa celda, los datos siempre van a aparecerme centrados al medio.
Ya con esto hemos ganado mucho en diseño. Otra cosa que suelo hacer yo, por supuesto, cambiar la tipografía, los títulos. Suelo ponerle una tipografía, por ejemplo, a mí me gusta mucho Robotoslav, lo pongo en negrita, y estos subtítulos también los pongo en Robotoslav. Aquí podéis dejarlo si queréis sin negrita. Lo que sí vamos a hacer es lo siguiente: en los datos del centro de alumnos le vamos a dar un color gris, porque queremos darle color al documento, pero tampoco queremos que se convierta esto en una feria. Entonces le vamos a dar un gris y un gris algo más claro a los subtítulos. ¿Veis? De manera que las celdas donde se tienen que rellenar datos quedarían en blanco y las celdas donde no hay que rellenar datos, sino que son títulos o subtítulos, quedarían en un color gris. Otra cosa que también mejora mucho, a mi modo de ver, la visualización de una tabla es cambiar el color del borde de la tabla. En vez de dejarlo en color negro por defecto, a mí me gusta ponerle en color gris también. Entonces yo lo selecciono, me vengo aquí, color del borde, y voy a marcar un color gris. Yo normalmente pongo uno de estos dos intermedios que hay aquí, que no son ni muy claros ni muy oscuros, pero le marcamos, ¿veis? Y así es como quedaría. Voy a poner el antes, estaría así, y el después, como queda. ¿Veis? Visualmente mucho más atractivo y más bonito de ver. Más elementos que se pueden modificar son los siguientes. Podemos incluir selectores de fecha. ¿Cómo se hace eso? Pues escribiendo arroba y ahora escribimos fecha. Pulsamos intro y nos sale automáticamente un calendario. Podríamos marcar, por ejemplo, eso y automáticamente se nos pone la fecha. Se le puede cambiar el formato pulsando aquí en la tuerca y se pueden poner la fecha de distintas maneras. Por supuesto, se puede cambiar la fecha que se ha puesto aquí, pulsando sobre ella, pulsamos de nuevo y podemos marcar otra fecha distinta, ¿veis? Y va cambiando en función de lo que nosotros le asignamos. Voy a cambiar esta tipografía también, que se me ha olvidado antes, y voy a poner lato. Y otra cosa que me gusta mucho añadir, como he dicho antes, son los selectores. Aquí en el nivel que está matriculado, en lugar de que los compañeros o compañeras tengan que escribirlo a mano, vamos a darle a insertar y vamos a pulsar en la opción menú desplegable. Vamos a crear un nuevo desplegable y vamos a poner curso. En la opción 1 la voy a dejar en blanco y para ello voy a pulsar 5 veces en la tecla espacio. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora veréis por qué. La segunda opción voy a poner primero primaria. Y así con todos los cursos. Le doy al botón añadir nueva opción para que siga incluyéndome filas. Y la última, ahora le damos a guardar. Y al haber puesto la primera opción con los espacios en blanco, me sale el selector en blanco, pero se ve que hay un selector. Y así mis compañeros pulsan sobre él. La primera opción está en blanco, pero ellos ya lo único que tienen que hacer es seleccionar una de las otras opciones que nos da. Si yo no hubiese puesto esta primera opción en blanco, la primera que me aparecería y la que vendría por defecto sería la primera que yo haya puesto de primero y de primaria, y eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que la primera opción salga en blanco. Este orden se puede modificar pulsando de nuevo sobre el selector aquí en añadir o editar opciones, y yo el orden lo puedo arrastrar para cambiarlo. ¿Veis? Y también puedo cambiar los colores de los mismos. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, que para el primero se me ponga este color, para el segundo se me ponga este, y tendría cada opción su propio color. Incluso nos permite personalizar los colores, indicando un color para el texto y otro color distinto para el fondo, ¿vale? Eso ya para quien le guste mucho personalizar las opciones. Nada más aquí a guardar, y yo ahora cuando selecciono un curso me sale un color, cuando selecciono otro curso distinto me sale un color completamente diferente. Pues esta opción también muy buena para en un golpe de vista ver el nivel, por ejemplo, en el que está matriculado el niño este sin tener que buscarlo visualmente en exceso. Otras opciones de las que hago mucho uso, voy a poner para ello otra tabla nueva, voy a crear de una fila nada más, son los selectores ticables, ¿vale? Son muy buenos, pero tienen un problema. Voy a echarlo más a la izquierda, así. ¿Y cuál es el problema de los ticables estos?
es que están pensados como listas de tareas. Entonces, si yo pulso, lo que hace es que me tacha información que hay adjunta a ese ticable. ¿Veis? Que yo no lo marco, se ve bien. Que lo marco, me lo tacha. Entonces, ¿cómo he hecho yo para solucionar esto? Lo siguiente. Yo, en lugar de crear, en este caso, una columna, lo que hago es crear 2 columnas. Entonces voy a darle aquí, insertar una columna a la derecha. ¿Veis? Y ahora me traigo la columna hacia acá. Y aquí voy a poner primera. Así seguiría. Ahora, este cuadrito lo voy a seleccionar, le doy a copiar y en las otras opciones le doy a pegar para que me lo peguen todas. Voy a desmarcarlo, por supuesto, pero si os fijáis ya ha ocurrido algo que os habréis dado cuenta, y es que si yo lo marco, al no haber nada contiguo en esta celda, esto no se me tacha, con lo cual yo puedo tachar y destachar como yo quiera, que estas opciones no se modifican. ¿Cómo hago para que no se vean estas líneas? Pues muy fácil, simplemente selecciono la celda y ahora marco aquí en el borde, marco todo el borde de la izquierda, ¿veis? Para que se me marque. Y ahora lo que hay, me vengo aquí arriba, ancho del borde, y le doy 0. Y así se ve como si fuera un continuo. Puedo incluso ponerlo un poquito más cercano, ¿veis? Y parece que pertenece todo a la misma celda, pero no me tacha la información. Otra opción para quitar el borde es hacerlo 1 a 1. Es que yo me vengo aquí, le doy un clic, ¿vale? Y le doy a 0. Me vengo aquí, le doy un clic y marco 0 puntos. Muy tedioso de hacer 1 a 1. Por eso es el hecho de seleccionar toda la celda, venirme aquí a las opciones desplegables de la celda y pulsar directamente sobre el borde izquierdo, ¿veis? Para que se me marque del tirón todo. Y así, de esta manera, yo puedo tener un documento, tal y como he enseñado antes, en la que os he ido mostrando todos los elementos que yo cambio, ¿veis? Todo esto son columnas. Aquí en concreto tenemos 6 cursos. Como yo tengo una columna para estos marcables y otra distinta para la información, yo aquí tengo 12 columnas en total, de las cuales esta celda, por ejemplo, cuenta en realidad con 2 celdas, ¿veis? Porque es de 2 columnas distintas que yo he combinado para que se me vea así. Y aquí he eliminado el borde, marcándolo en 0 puntos. Pero esto sigue siendo una celda y esto es otra celda distinta. Aquí tenemos un desplegable con el nivel en el que ha repetido, en su caso, ¿veis? Para marcarlo. Aquí igual tenemos nuestros ticables. Como veis, todos los bordes están en color gris. Todas las celdas en las que no se suele escribir porque son títulos o subtítulos, las he puesto un color gris más clarito, más seleccionable, de distintos tipos, con distintos colores, para de un golpe de vista ver el nivel del alumno en este caso. Un selector de fecha para indicar la fecha de la evaluación. Entonces todo el documento prácticamente está basado en ticables para marcar la opción correcta en lugar de que tengan que rellenar manualmente toda la información, o selectores que realmente lo que hacen es, por un lado, a ellos ayudarle a complementar el documento, y por otro lado, al que visualiza el documento de un golpe de vista, está viendo la información de una manera mucho más clara y destacada. Una cosa que se me olvidaba, cuando yo tengo un selector dentro de una celda y yo creo una fila nueva, el selector también se copia en la fila siguiente, en la que se crea nueva. De tal manera que no tengo que estar copiando el selector y pegándolo en la celda siguiente, sino que se hace de manera automática. Para eliminar celdas que nos sobran, botón derecho, eliminar fila. Aquí, por ejemplo, encontraríamos un total de 1, 2, 3 y 4 columnas. He incluido aquí otra subcolumna, con lo cual, si las contamos todas las columnas, habría aquí una, aquí otra que acaba en esta línea, ¿veis? Aquí hay otra que acaba en esta línea, aquí hay otra que acaba en esta línea y aquí otra. Luego yo combino las celdas, ¿veis? Y las dejo a mi gusto. Y eso es todo.
Por supuesto, esto que yo os comento en este vídeo no es ninguna ley, no es ningún mantra que haya que seguir al pie de la letra, sencillamente es un estilo de diseño que a mí personalmente me gusta y que por supuesto he ido evolucionando a lo largo de los años, así que lo que os recomiendo es que cada uno, teniendo en cuenta los pequeños trucos que os he ido comentando a lo largo del vídeo, elabore su propio estilo y lo adapte lo mejor posible a su centro y conforme a las características de su centro y a los gustos personales de cada uno. Y nada más, si tenéis algún tipo de duda, ya sabéis, ponérmelo en los comentarios o me podéis escribir por Telegram a @maestrosep. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.